Qué hermoso esto del discipulado, ¿verdad que sí? Fantástico cómo podemos crecer en tan poco tiempo y cómo el Señor puede enseñarnos. So we're looking at Matthew 16, Estamos mirando a Mateo 16 and there's lots of aspects in this chapter. y hay muchísimos aspectos en este capítulo. How Jesus taught his disciples, how he Cómo asked them Jesús hablaba con questions, sus discípulos, cómo le hacía preguntas, things that he was teaching them. cosas que él estaba enseñando a ellos. And really, we've only just looked at verse 13, and we're still looking at verse 13. Y íbamos a empezar con el verso 13 y todavía estamos allí, no hemos avanzado aún. And of course, as Isaac said, Jesus was asking his disciples. Y así como Isaac estaba compartiendo con nosotros, Jesús estaba haciendo preguntas a sus discípulos. And it says in Luke chapter 6, Y dice en Lucas capítulo 6, and you'll remember this little passage, it says that Jesus went out and prayed all night to the Father. y estoy seguro que recordás este pasaje donde dice que Jesús estuvo afuera y orando toda la noche. And in verse 13, it says this, in chapter 6, verse 13. En el capítulo 6 y el verso 13 de Lucas 6:13. Y dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Now do you see it? He called to himself disciples. Ahora puedes ver, él llamó para sí mismo discípulos. There were crowds of people following him, Había muchísimas personas siguiéndolo, but the ones that he called were his disciples. pero las personas que él llamó iban a ser sus discípulos. Because you see, there's something that happens when you commit to being a disciple. Porque vas a darte cuenta que algo sucede cuando vos te comprometes a ser un discípulo. It's as though the word, there's many different levels to understanding this word. Y hay muchos niveles, podríamos decir, en esta palabra que hace entendible. And in the Old Testament, it says that the testimony was sealed and only the disciples could decipher it. Y en el Antiguo Testamento podemos ver que habían cosas sembradas que solamente los discípulos verdaderos podían entenderlo. And you remember that Jesus told many parables. Y recordás que Jesús nos habló de muchas parábolas en la Biblia. So Jesus was trying to tell about the Father and the kingdom in the simplest way possible. Así es que Jesús siempre trató de hablar del Padre y del reino en la forma más simple posible. It's very interesting that Jesus wasn't really telling the stories of the Old Testament. Es muy interesante que Jesús no solamente contaba historias del Antiguo Testamento, He was trying to describe the kingdom and the Father using illustrations from every day. pero él trataba de ilustrar al reino de Dios y al Padre usando ilustraciones del día a día. But even after simplifying it as much as possible, it seemed that not everyone that followed him understood. Pero inclusive, utilizando él esas cosas tan simples para aprender, parecía que no todos lo entendían. And often he would take the disciples aside and he would give them insight into what he just said. Pero después de él compartir esas parábolas, él iba a tomar a sus 12 discípulos y darles como una explicación de lo que él había compartido con los demás. It's as though the heart of a disciple wants to get inside the word, wants to eat the bread, not just look at it, but eat it. Podríamos decir que el ser un discípulo significa no solamente mirar el pan, pero también comerlo. And you see here in Luke 6 and verse 13, it says that he called the disciples to himself. Y podemos ver aquí lo que estuvimos leyendo en Lucas 6, verso 13, que él llamó a sí mismo a esos discípulos. So from all who were following him, some were disciples. Así es que de todas estas personas que estaban siguiendo a Jesús, algunos de ellos iban a ser sus discípulos. Some had decided to pursue Jesus. Aquellos que decidieron perseguir a Jesús. They were willing to leave things behind in order to follow him. Ellos entendían que muchas cosas iban a dejar detrás si seguían a Jesús. And of course, that's the issue. It's the willingness. Y ese muchas veces es el problema, la preocupación. He may not call you to leave everything aside, but are you willing to leave it aside and to pursue him? Pero quizás Él no te llame a dejar todo atrás, pero estás dispuesto a hacerlo con el honor de perseguirlo. And we could say it like this: the proof of desire
is pursuit. Y podríamos decir que la prueba del verdadero deseo es de perseguir lo que queremos. I've heard many people over the years tell me that they have this desire and this dream and they want to do this and they want to do that. Yo he escuchado mucho de personas decirme, el contarme el deseo de su corazón, cuál era su sueño, cuáles eran las cosas que querían lograr. But the only people who actually do it Pero las únicas personas que realmente lo hacían are the ones who pursue. eran aquellos que perseguían lo que querían. So there was something in the heart of a disciple who wants to pursue something. Así es que había algo en el corazón de los discípulos que querían perseguir. So now he calls them to himself. Así es que ahora Él los llama para sí, He don't call them to a ministry. no les llama a un ministerio, He's not calling them to a platform. no les llama a una plataforma, He's not calling them to a big reputation and no fame les and llama a status. una reputación, fama o a un estadio. He's calling them to himself. Él les llama para sí. Because in the end, Jesus wants a relationship. Porque al final lo que Jesús realmente quiere es una He relación. wants a personal, intimate relationship with me and you. Él quiere una personal e íntima relación contigo y conmigo. Es lo que Él quiere. So he called these disciples to himself. Así es que Él llamó a estos discípulos para sí. And then it says this, it says, and from them, Y luego dice la palabra, y desde allí, from who? ¿desde dónde? Where did he choose 12 from? ¿De dónde Él escogió 12? It says, and from them, the disciples, Entonces dice, de ellos, de esos discípulos que estaban allí, he chose 12. Él eligió solo 12. And then those 12, Y después estos 12 he named them apostles. los llamó apóstoles. An apostle? Un apóstol. What's an apostle? ¿Qué es un apóstol? He had chosen out of these disciples Él escogió de todos estos discípulos que estaban con él 12 men 12 hombres who were going to have a special assignment. que iban a tener una asignación especial. Now, do you see this? Ahora puedes ver esto. Thousands of people were following him. Millones de personas estaban siguiendo a But Jesús. Jesus didn't choose from thousands of people. Pero Jesús no eligió de millones de personas. He chose from a group of people who were called disciples. Él eligió estos 12 de un grupo de personas que eran llamados discípulos. And he'd been praying all night. Y estaba orando toda la noche para esto, para esta He'd decisión. been saying to the Father, I've got 3.5 years. Él estaba diciendo al Padre, papá, yo tengo 3 años y medio. I have an assignment. Yo tengo una I asignación. must get to Jerusalem. Yo tengo que llegar a Jerusalén. I must die. Yo tengo que morir. And I must rise again. Y yo tengo que I resucitar. have 3.5 years. Tengo solo 3 años y medio. Somehow, this life that's inside me has got to be inside. De alguna someone else. manera, esta vida que yo tengo dentro, tengo que implantarla en alguien más. And he began to pray. Y empezó a And orar. as he prayed, Y así como fue orando, he saw all these faces. él vio cada uno de estos rostros, Many are called, que muchos eran llamados, but few are chosen. pero solamente algunos Now, escogidos. now, this is the question. Are you one of those who wants to be chosen? Y esta es la pregunta, ¿sos vos uno de esos que quiere ser escogido? Because if you want to be chosen, Porque si querés ser verdaderamente escogido, you've got to want to pursue. tenés que querer y tenés que perseguir. You've got to want to be discipled, Tenés que disciplined. querer el ser discipulado, tenés que querer y amar la disciplina. You've got to give yourself to another. Tenés que darte a vos mismo para otros. Your life is no longer your own. Tu vida ya no va a ser tuya, It's Jesus's. ahora es la de Jesús. So he called his disciples together. From them he chose 12. Así es que él llamó a sus discípulos que se junten y de ellos escogió a 12 And he said to those 12, there's a special assignment for you. y le dijo a estos 12, hay una asignación muy especial para ti. And we can read a little bit further down. Y podemos leerlo un poquitito más. After we read the names, it says that in verse 14, Simon, whom he also named Peter, and Andrew, his brother, and James, and John, and Philip, and Bartholomew. Después podemos leer los nombres de cada uno de ellos que fueron escogidos And he names the 12. y les nombró a los 12. And then it says, verse 16, it says, Judas, the son of James, Y después en el 16 dice Judas, hermano de Jacob, and Judas Iscariot, who also became a traitor. y Judas Iscariote, quien llegó a ser el traidor. Now that's an interesting thought. Eso es algo interesante. You see, everyone's becoming someone. Sabes, todos se convierten en alguien. Everyone's following someone. Cada uno le sigue a alguien. You see, whether or not you understand it, whether you've acknowledged it, you are following someone.
te hayas dado cuenta o no, en esta vida vos estás siguiendo a alguien. There are many people on social media today Hay muchísima gente en redes sociales hoy en día. who have thousands, some millions of people who are following them. Hay millones de personas que están siguiendo a estos personajes en las redes sociales. So you're following someone. Así es que vos le estás siguiendo a alguien. You're becoming someone. Vos te estás convirtiendo en alguien. Someone's influencing your life every minute of the day. Algunos se están influenciando acerca de tu vida cada minuto. You've just got to decide who it is that you want to follow. Solamente vos tenés que decidir a quién es que vas a You've got to seguir. decide who it is who's going to influence you. Tenés que decidir quién es la persona que realmente va a influenciar tu vida. Because whoever you're following and whoever's influencing you, you're becoming just like them. Porque cada persona a quien vos sigas o que está influenciándote a ti, vos te vas a volver como esa persona. Well, I decided years and years ago Bueno, yo decidí años y años to atrás follow Jesus. de seguir a Jesús. I also began to pursue discipleship. Yo también empecé a perseguir esto que es el discipulado. And that meant that I had to begin to pursue a certain. I knew that I wanted the heart of God. Y eso significa que yo empecé a perseguir y yo sabía en mi interior que yo quería el corazón de Dios. I knew I wanted to be an authentic, real person. Yo sabía que yo quería ser una persona auténtica y real. So I began to ask myself, who am I being influenced by? Who am I following? Así es que yo empecé a preguntarme, ¿quién puede ser esta persona que me ayude a lograr esto? ¿A quién yo puedo seguir? And then one day I heard of a man called Derek Brown. Y un día escuché una prédica de un hombre llamado Derek Brown. And I heard his words and I began to see his life. Y escuchaba sus palabras y empezaba a ver su vida. And I thought, I want to be like that. Y yo empecé a pensar, wow, yo quiero ser como This él. man carries something of Jesus. Este hombre tiene algo en su interior, algo que es Jesús. So I was discipled by him. Entonces yo empecé a ser discipulado por He él. became a father to me. Él se volvió como un padre para mí. You see, I made a decision. Ya ves, yo tomé la decisión de hacerlo. And of course you'd say, well, isn't it about you and Jesus? Y por supuesto sabemos que también todo tiene que ver contigo y Jesús, Well, tu of course it's relación. about me and Jesus. Por supuesto es acerca de It's nosotros about con me and Jesús. Jesus and you. Es acerca de Jesús, yo y vos. There's something of Jesus that we carry. Es algo de Jesús que nosotros cargamos por dentro. And I wanted as much as I could get. Y yo quiero cuanto más pueda lograrlo en mi So I interior. looked around Así es que yo empecé a buscar for a carrier of the life of Jesus. por la persona que tenía en su interior Someone who la vida de carried the heart Jesús. of Jesus. Por alguien que tenía en su interior esa vida. Someone who carried the authority of Jesus. Por alguien que tenía la autoridad de The life Jesús. of Jesus. La the vida de grace. Jesús, la gracia de Jesús. And when I found that, Y cuando encontré I began to eso, pursue. empecé a perseguirlo. That's all these men were doing. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Jesus didn't have a t-shirt that said I'm a superhero on it. Jesús no tenía una remera que decía soy el superhéroe. Most people didn't even recognize that Jesus was anyone. Mucha gente ni siquiera reconoce que Jesús estaba en alguna parte. Most of the Jewish people rejected him. Muchos de los judíos le rechazaron. They didn't discern that he was the Son of God. Ellos no tenían el discernimiento de que Jesús era el Hijo de Dios. But these men, Pero este they hombre, began to pursue him. estos empezaron a perseguirle. They were hungry, they were thirsty. Estaban hambrientos, estaban sedientos de él. And of course, over the years, Y por supuesto, mientras fueron los años, they became someone. ellos se convirtieron a alguien. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir con Of esto? course, God looks at us all and he loves us. Por supuesto, Dios nos mira a todos y nos ama así como somos. He loves us just as we are. Nos ama así como Right somos. now, he's loving you just as you are. Ahora mismo Él te ama así But como when he sos. looks at you, Pero cuando Él te mira a ti, he sees your heart. Él ve tu corazón. He sees deep down Él ve por dentro, muy what he's profundo, actually put deep on the inside. lo que realmente Él había puesto dentro de ti. Not only does he see that, but he sees all your potential, Y no solamente ve eso, sino ve todo el potencial que tenés. all your gifts, all your talents, Todos los regalos, todos los talentos. all your academic learning. He sees everything. Todo lo que aprendiste académicamente, Él lo ve todo. And he sees the potential that you can become. Y Él ve el potencial en lo que vos te podés convertir. So he loves you just as you are, Así es que Él te ama a sí mismo como sos. but he wants to bring out everything. Pero that Él you también become. quiere sacar de ti todo lo que puedes usar para convertirte en algo increíble. And sadly, it says that Judas Iscariot was going to become someone who was a traitor. Y tristemente dice la palabra que Judas Iscariote iba a convertirse en el traidor. All of them, all the 12 of them, Todos los 12 que ha escogido
All the 12 of them were chosen. Todos los 12 fueron escogidos. But in order to get into the future that God wanted for them, Pero en el orden de llegar a ese futuro que Dios quería para ellos, they would all be taught and they would all be disciplined. They would cada uno de ellos iban a ser enseñados, iban a ser all discipulados, receive the teaching of Jesus. iban a ser disciplinados y todos recibieron la misma enseñanza de Jesús. And as they did that, they would have to choose. Y así como ellos recibieron eso, ellos tenían que elegir. It's just the same for me and you. Y es lo mismo para ti y para mí. If we want to live this kingdom life, Si nosotros queremos vivir el reino de Dios, we have to begin to choose properly. tenemos que empezar a elegir apropiadamente. So choose today that you want to be a disciple. Así es que elige hoy ser un discípulo. Begin to pursue Him. Empieza a perseguir. Amen. Amén.